Vamos entonces a estar hablando de una palabra que el Señor me estaba trayendo. Así yo tenía varias cosas anotadas. No sé si a usted le pasa. A mí se me viene un pensamiento y yo lo anoto. Y después encaja en la pieza, encaja en el rompecabezas. Le coloqué como título palabra sobrellevar. Diga conmigo, sobrellevar. Esa palabra la encontramos en Juan capítulo 16, versículo 12. La dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerla. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Sabemos que los discípulos de Jesús eran muy preguntones. Ellos tenían muchas preguntas, muchas inquietudes. Y el Señor se las quería responder. Amén. Él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Yo creo que así pasa aún hoy en día en cada una de nuestras vidas. El Señor quiere abrir el chorro, la llave, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros no las podemos sobrellevar aún. Y no está mal, pero Dios quiere que nosotros las podamos sobrellevar, que nosotros las podamos entender, las podamos aceptar, las podamos procesar y poner en práctica. ¿Amén? Entonces, es bastante importante, me parece muy oportuna la palabra. Tiene algo que ver con lo que el pastor estuvo predicando la semana pasada. Amén. Entonces, si usted vino la semana pasada, la va a poder conectar. Bien, cuando nuestro Señor Jesús habla sobre de no poder sobrellevar, a mí se me viene a la mente como una carga, ¿verdad? Que yo no la podría soportar. O como una capacidad que yo no tengo para que me llenen, ¿sí? Son las dos expresiones que se me vienen a la mente. Una carga que no la puedo llevar, no puedo avanzar con ella, o un contenido para el cual yo aún no tengo la capacidad para que se vacíe en mí. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la tierra. ¿Ok? La parábola del sembrador nos habla a nosotros acerca de 4 tipos de terrenos, ¿sí? Y nos habla sobre una semilla y sobre un sembrador cuyo propósito es sembrar. Pero no dice que la semilla sea mala. Lo que dice es que hay 4 tipos de terreno y la semilla no puede dar fruto en los 4 tipos de terreno, sino que da fruto en un solo tipo de terreno. No poder sobrellevar la palabra de Dios en nuestras propias vidas, en nuestra propia experiencia, tiene mucho que ver con el terreno. Es decir, aunque nosotros podemos ser buena tierra y permita a Dios que así sea, hay áreas de nuestra vida en las cuales nuestro corazón todavía no está preparado para recibir esa palabra o esa revelación de parte de Dios. Amén. Entonces, no poder sobrellevar tiene que ver con el tipo de terreno que es nuestro corazón. ¿Por qué puede ser que nosotros seamos buena tierra y sin embargo no estemos dando fruto en eso? Porque imagínense un cuadro del 100% y lo fracciono en 4 porciones que me quedarían de 25% cada una, ¿verdad? Junto al camino 25%, junto a entre pedregales otro 25%, entre espinos, tercer porción 25% y buena tierra. Sin embargo, dentro de esa buena tierra, él hace otra subdivisión, ¿verdad que sí? Él dice que los que producen al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso nos habla a nosotros de capacidad de sobrellevar. Entonces, si somos la buena tierra, bendito sea Dios, ¿ok? Sin embargo, cuando somos buena tierra, todavía en nosotros debe haber una capacidad de respuesta a la semilla que ha sido implantada en nuestras vidas. Y de eso es de lo que yo le quiero hablar. Bien, hemos venido haciendo estudios bíblicos, usted sabe, está invitado todos los jueves, ¿verdad? Hemos estudiado varias cartas, estamos estudiando el Evangelio según Lucas en este momento.
los jueves a las 6:30 de la tarde, usted está cordialmente invitado, pero nosotros hemos venido reuniéndonos para hacer estudios bíblicos con un propósito. Y ese propósito es que nosotros queremos comprender, ¿verdad? Nosotros queremos aprender, nosotros queremos comprender. No estamos viniendo porque nos van a dar un certificado, porque si el pastor ve que yo vengo todos los jueves me va a dar participación, no. Sino que nosotros queremos aprender, queremos comprender y ser parte de ese propósito eterno. Ok, entonces, también sabemos que en la medida que nosotros aprendemos tenemos luz. Y el Salmo 119, 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y todos sabemos lo difícil que es tratar de encontrar algo o llegar a un lugar cuando no tenemos luz. Lo practicamos a diario. Se llega a ir la luz y usted no tiene el celular cerca o la linterna de emergencia cerca, así sea su casa, usted probablemente choque, se caiga, tumbe algo, ¿sí? Porque nos hace falta luz. Mi cielo, ve y siéntate. Nos hace falta luz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que estamos buscando, participando en los estudios bíblicos, en el estudio que usted hace en su casa, lo que usted escucha, en la radio, por YouTube. Tenemos muchas estrategias, muchas herramientas, ¿verdad? Para poder aprender. Entonces, pero esta práctica de estudiar y de aprender, nosotros debemos incluir lo que se nos enseña en este ministerio, que es desaprender para aprender, ¿verdad? Nosotros sabíamos algo hace años que ahora ya no lo sabemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la forma como tal vez creímos en eso hace un tiempo ya no nos sirve hoy. No quiere decir que estaba mal, lo que quiere decir es que nosotros aprendimos sobre ese tema de acuerdo a nuestra capacidad, a la capacidad que teníamos en ese momento. En las escuelas se enseña estrategias de lectura, ¿verdad? Y hay estrategias que son, por ejemplo, una lectura rápida, una lectura más profunda, hay un aprendizaje literal, ¿sí? Y hay otro aprendizaje donde ya tú sabes leer entre líneas. Bueno, al principio le entendíamos así, literal, y lo aplicábamos literal. Muy bien, pero llegado el momento, nosotros eso mismo que habíamos aprendido nos tocó desaprenderlo para aprenderlo de una manera mucho más profunda, con mayor madurez. Entonces, cuando nosotros queremos aprender, nosotros también tenemos que practicar algo, que es el cuestionamiento. Nosotros tenemos que aprender a cuestionar si eso que yo he aprendido en realidad era así. ¿O será que yo lo entendí mal? Porque muchas veces nos pasa que nos quieren enseñar algo y como ya tú lo has leído o tú asististe, por ejemplo, un domingo y hablaron de eso, tú sientes que ya tú lo aprendiste y entonces por ende no ves la necesidad de dejarte enseñar en esa área. Pero la palabra de Dios tiene la particularidad de que tú lees hoy, tú aprendes algo y lo vuelves a leer después y aprendes algo distinto o algo que se añade a lo que ya habías aprendido. Entonces, la práctica de cuestionar es oportuna porque usted se hace preguntas a sí mismo. ¿Será que yo lo entendí literal? ¿O será que yo ahora tengo que aprenderlo de una manera más profunda, más verlo desde otro punto de vista? ¿O sencillamente debo desecharlo para reaprenderlo? Entonces el cuestionamiento es importante. No les estoy diciendo que cuestionemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Somos nosotros los que tal vez leemos la palabra con unos lentes, con una perspectiva que si no es la eterna, nosotros ahí, usted está leyendo la Biblia y usted dice, esto aplica para política, aplica para salud, aplica para familia, y Dios no está hablando ni de política ni de salud de familia, Él está hablando de propósito eterno. Pero mi perspectiva, mi forma de ver la vida me hace encajar eso con una situación política, personal, laboral, ¿sí? Y aunque la palabra de Dios tiene aplicación en todas las áreas de nuestra vida, Dios no la escribió para que nosotros la usemos como una bandera de versículo en un área específica, sino para que nosotros seamos parte del propósito eterno.
Bien, entonces, cuestionar de qué manera, por qué pienso así de esto, de este versículo, de este principio, de esta situación, porque creo lo que creo, ¿ok? ¿Es realmente correcta mi forma de creer esta parte de la escritura, esta parte de la historia? ¿Por qué la interpreté de esa manera? Entonces, cuestionar nos ayuda a nosotros a entender que lo que hemos tomado como principio de vida está bien si se modifica, ¿ok? Porque muchas veces si usted a una forma de pensar le asigna un versículo, eso para usted es intocable. Pero no, el cuestionarnos, no la palabra, sino cómo nosotros en ese momento la entendimos, la interpretamos o la aplicamos. Eso es lo que nosotros debemos estar dispuestos a cuestionar. Y también podemos cuestionar cuando, según nuestro entendimiento, estamos aplicando la palabra, pero no nos funciona. ¿Sí le ha pasado? Y yo quiero aplicar la palabra y no me funciona. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el error? Puede ser que no la estoy aplicando bien. Entonces me puedo cuestionar, ¿será que lo he estado haciendo bien? ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿No será más bien que vuelvo atrás y miro a ver si consigo otra perspectiva? Ok. Proverbios 18-17 nos dice lo siguiente: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Así más o menos es la argumentación. Usted al principio pensó así, está bien, pero si tú lo piensas con más cautela, si tú lo analizas, puede ser que un segundo pensamiento descubra al primero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cuestionamos, nosotros también tenemos que aprender a argumentar. En la educación nosotros lo aplicamos mucho. Hay una exposición, hay una defensa, hay un debate y el estudiante dice muy bien su parte. Entonces usted le dice, bueno, argumente eso. ¿Cómo no? Yo me lo estudié así, profe. No, es que no era que te lo estudiara. Defiéndelo con tus propias palabras. ¿Por qué tú dijiste lo que dijiste? ¿Por qué lo aplicaste de esa manera? Entonces, cuando nosotros aprendemos a cuestionar, ¿sí? La manera como estamos viviendo, que estamos creyendo que porque tiene un versículo es así, nosotros podemos cuestionar y podemos argumentar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos enseña el proverbio. Al principio todo parece bien, pero después cuando usted lee, cuando el Señor te habla, cuando el Señor trata contigo, tú dices, me doy cuenta de que lo estaba aplicando mal, de que lo estaba entendiendo mal, y entonces usted hace el ajuste necesario para que la palabra, para que esa semilla consiga en tu corazón cabida y ya no estés dentro del 75% donde la semilla es infructuosa y la semilla es perfecta, pero ella necesita un ámbito, ella necesita un corazón que la abrace. Ok, Juan 8:37. Jesús mismo utiliza esta estrategia de la argumentación y del cuestionamiento. Vamos a ver cómo. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los judíos están diciendo, no, pero es que tú estás mal, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús diría, ok, son hijos de Abraham, pero están haciendo las obras de Abraham, no las están haciendo. Entonces ustedes deben cuestionar de dónde ustedes sacan que son hijos de Abraham si no están haciendo las obras de Abraham. ¿Sí? Él está cuestionando la postura de ellos y ellos también tienen que hacerlo para con ellos mismos. Jesús les está argumentando, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, ustedes dieran el mismo fruto de Abraham, y Abraham fue un hombre obediente, ¿sí? Entonces él está argumentando, está cuestionando posiciones que tenían los judíos en contra de ellos, porque están diciendo, tenemos a Abraham por padre. Ah, ¿en serio? Y nosotros también en muchas áreas de nuestra vida creemos que tenemos el argumento sólido, que tenemos la verdad, que tenemos el versículo que lo respalda, pero entonces, ¿dónde está el fruto de eso que tú estás defendiendo, que tú estás tomando como un criterio de vida?
Jesús usa estrategia en este pasaje y los llama a cuestionar su forma de creer, pensar y sobre todo actuar. Porque ellos a cualquier momento de una vez se agachaban y agarraban la piedra, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús los desarmaba. ¿Qué les quedaba a ellos? La herramienta del que no tiene la razón siempre va a ser la violencia, ¿ok? Siempre va a ser la violencia. Por eso muchas veces empezamos a hablar con alguien y entonces vemos que está como, vamos a dejarlo hasta ahí, porque como se quedó sin argumentos, entonces está buscando la manera de atacarme, porque no tiene un argumento sólido que sustente su fe, sus principios, porque vive como vive. Ok. Y sobre todo su manera de actuar. Y también les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros. Si volvemos al primer versículo que hablamos, en donde Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no la podéis sobrellevar. De alguna manera Jesús le está diciendo, ustedes están recibiendo algo, pero no les puedo dar todo. Pero en este caso, Él dijo, mi palabra no haya cabida, o sea, no hay, por donde quiera, ella choca. Bueno, la Escritura dice que su palabra dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. En ese momento Jesús no. Por más argumentos que les daba, por más razones por las cuales los exhortaba, Él no hallaba. La palabra no hallaba cabida. Entonces ese grupo de personas podríamos nosotros decir que estaba dentro de ese 75%, donde la semilla no pudo hacer absolutamente nada. No tenían espacio, es decir, no tenían capacidad. ¿Ok? Este versículo donde dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, yo busqué en la Biblia interlineal y habla de el verbo dunamai, que significa no tener poder o ser capaz. ¿Ok? No tener poder o ser capaz. Es decir, en ellos no había poder para recibir la palabra, ni espacio para recibir la palabra. ¿Ok? No tenían capacidad de ningún tipo. ¿Qué es la capacidad? ¿Okay? La capacidad en el diccionario me dice que es la actitud que yo tenga ante la palabra. Recuerde que hay actitud y aptitud, ¿verdad? La actitud es la disposición del corazón hacia una palabra. Nosotros tenemos una audiencia, pero la audiencia puede ser tu familia, tu grupo de compañeros de trabajo, donde tú te desenvuelves. Y si hay alguien con la actitud, es decir, con la disposición del corazón correcta, va a recibir. Pero si no tiene la actitud, no tiene la disposición del corazón, no va a recibir, porque no tiene capacidad. Nos habla sobre un espacio para sostener o contener. Jesús daba muchos ejemplos. Él decía, por ejemplo, no se echa vino nuevo en odre viejo, porque el odre se rompería, ¿verdad? No lo puede retener. Entonces, tener la capacidad se refiere a que nosotros podamos. También hay un estudio que hicimos la otra vez muy bonito, que hablaba sobre las cisternas. Hay versículos que, por ejemplo, decía, ustedes son cisternas rotas que no pueden contener el agua. Y sabemos que el agua muchas veces se compara con la palabra. Y cuando un contenedor está roto, ¿usted lo puede usar para depositar agua? No, porque él poco a poco la va a desechar. Entonces, ser una cisterna rota, ser un odre viejo, no es un recipiente apto o con capacidad para recibir lo que Dios les quería dar a los discípulos. Yo tengo mucho, pero por ahora, bendito Dios que Él no dijo nunca van a poder. Él dijo por ahora no la podéis sobrellevar. Bien. Referente a esto, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, habla de Pablo. Y es interesante. Vamos para allá. Segunda de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces imagínense, el apóstol Pedro está hablando de las cartas del apóstol Pablo y dice que Pablo le ha escrito en sus cartas de estas cosas. Dice, en casi todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos son los que no saben, ¿verdad? Los que no tienen estudio, los que no tienen un estudio profundo. Y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces nos conseguimos que en este ámbito, ¿verdad?, de la fe, de la búsqueda del Señor, del estudio de la palabra, tenemos todo ese tipo de terreno, ¿sí? Nosotros podemos ubicar a los indoctos y a los inconstantes. Vamos a hacerlo. Los indoctos, es decir, los que no saben, los que no entienden, son el primer 25%, donde dice que la semilla cae junto al camino, ¿verdad? Vamos a buscarla. Cae junto al camino y entonces la palabra es infructuosa porque no, ¿qué? Porque no la entienden. Un indocto no entiende. Él finge que entiende, pero él no entiende. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros, por eso es que el pastor siempre dice que no hay nada más peligroso, ¿verdad?, que una persona con la Biblia soltando versículos y frases y cosas que no tienen nada que ver. Dice que los indoctos son el primer 25% porque ellos hablan sin entender. Y al usar la palabra sin entenderla, la torcemos. Le torcemos el propósito. Porque el propósito habíamos dicho que es eterno. El propósito de Dios no es hacer grande a Venezuela. No es hacer de nosotros la mejor congregación de Barina, punta de lanza para Barina, para las naciones. No, a Dios no le interesa eso. Es más, la parábola del sembrador nos enseña a nosotros de que a Dios no lo mueven las multitudes, porque la palabra de Dios termina siendo discriminatoria. ¿Cómo así? Pero si Dios es bueno y quiere salvar a todos. Dios es bueno y quiere salvar a todos. Pero no todos se van a salvar así porque así. La semilla tiene que hallar un buen terreno, un buen corazón para poder dar frutos, porque si no, nos convertimos en indoctos. Lo tienes allí. Una parte junto al camino. Ajá. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es donde está la explicación. Donde está la explicación, donde dice que junto al camino dio fruto porque las aves se la comieron. Estos son los que no entienden la palabra. Entonces los indoctos, aunque se congreguen todos los domingos, ¿sí?, no entienden la palabra, por el contrario, la tuercen para su propia perdición. Es decir, ¿cómo se van a salvar si no entendieron? ¿Y cómo van a ayudar a salvar a otros? ¿Sí? Porque la Escritura dice, de lo que tengo te doy. ¿Cómo te puedo ofrecer salvación si ni siquiera yo he entendido para ser salvo? Entonces, el indocto está en el primer 25%. Y después habla de los inconstantes. Más adelante, aquí en la parábola del sembrador, nos habla a nosotros de que el segundo 25% recibe la palabra con gozo, pero las aflicciones, esos son los inconstantes. Señor, yo estuviera asistiendo todos los domingos, pero me pasó tal cosa. O yo estuviera sirviendo al Señor, pero mire lo que me pasó, se me quemó la casa, me dejó la mujer, los muchachos no hacen caso. ¿Ves? Eso es ser inconstante. Y no estamos diciendo que las tribulaciones y las aflicciones muchas veces, porque por ejemplo, usted, Dios guarde, o yo, caemos en una cama, no podemos aplicar la parábola de los 4 amigos que lo traen en la camilla. No, recupérese en su casa, ¿sí? Porque a veces somos hasta literales. No, yo no puedo, pero si me consigo 4 amigos, pastor, que me traigan, yo vengo. No.
O sea, hay procesos que nos sacan de estos momentos, ¿verdad? Del compartir con los hermanos, domingo. Pero no te pueden volver inconstante en cuanto a tu fe y a mi fe. Entonces, los inconstantes son los que hoy creen con fuerza, porque todo está bien, pero mañana dudan porque algo salió mal. ¿Se entiende? Ellos están dentro del segundo grupo, lo que dice la Escritura, que con gozo reciben la palabra, pero al no tener raíz, es decir, al no tener un buen fundamento, las aflicciones lo apartan. El tercer 25% es los que por los afanes, por los negocios, me está yendo bien, no puedo asistir porque estoy, bueno, pues me estoy multiplicando, estoy abriendo un local, estoy abriendo sucursales, ¿verdad? Porque tanto las aflicciones muchas veces nos hacen ser inconstantes como el éxito, de alguna manera, hablándolo así, también nos aparta, ¿verdad? Del propósito, de tener el corazón, porque estamos hablando es de el terreno, del corazón, que es donde la semilla va a dar fruto. Cuando yo digo que la palabra de Dios es discriminatoria, no es que Dios te desecha porque tú estés en el primer 25%, o en el segundo 25%, o en el tercer 25%. Quiere decir que Él te tiene que llevar al último 25% para que tú creas. Amén. Es lo que quiero realmente decir. ¿Cómo? Bueno, Él sabrá. Dios sabe tener tratos con todos los hombres. Él sabe humillar a los altivos, pero sabe atender a los humildes. ¿En qué porcentaje están los humildes? En el último 25%. Él dice que Él envía a los ricos con las manos vacías, ¿sí? Pero al hambriento los sacia de pan. ¿Qué debe haber? Una condición en el corazón. Eso está en Lucas 1:53, si mal no recuerdo. Debe haber una actitud de mi corazón de hambre y de necesidad para con Dios, para yo poder ser ese 25% del terreno. Porque si yo estoy en el primer grupo, no voy a entender y me voy a perder la bendición de formar parte del reino. Si estoy en el segundo, soy inconstante, tuerzo la palabra. ¿Qué decimos a veces? Me cayó Pedro, no voy a caer yo. Dios mío. ¿Te das cuenta que a veces somos bíblicos para cosas infructuosas? Pues se equivocó Pedro, no me voy a equivocar yo. Y de ahí nos agarramos. No. Sino que de alguna manera Dios va a producir en tu vida situaciones, circunstancias, temporadas, para que tu terreno sea el terreno listo, preciso, exacto, para que la semilla pueda producir o 30, o 60, o 100 por uno. ¿Amén? ¿Por qué dice por uno? Porque la semilla es única, es Cristo. Amén. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Bien. Entonces, en la escritura nosotros podemos conectar las parábolas con las epístolas, dándonos cuenta de que no importa cómo nosotros lo queramos maquillar. La palabra de Dios solo va a producir fruto en un terreno que es un corazón que ha sido lo suficientemente procesado y está lo suficientemente listo para recibir la palabra de Dios. Amén. Sabemos que la tierra dice que es herida por el arado. Y cuando nosotros muchas veces resistimos las situaciones de dolor en nuestras vidas, lo que estamos resistiendo es pasar del primer 25 al segundo 25 o al tercer 25 para poder llegar al 25% donde de verdad yo puedo dar fruto, donde de verdad yo voy a tener vida nueva, vida eterna. Entonces usted me dirá, ay no, pero tú lo que me estás queriendo decir es que tengo que sufrir para poder creer en Cristo. Sí y no. Sí y no. Depende. ¿Ok? Porque hay personas que han creído en Cristo porque entendieron la muerte del ser humano, la herencia adámica. Pero hay personas que quieren negociar con Dios. Sí, Señor, yo te voy a creer, pero después que haga esto, después que haga aquello. Entonces no.
Muchas veces, bendito Dios, los que fueron obedientes al primer llamado, pero algunos no atendimos al primer llamado, atendimos al tercero, al cuarto, ¿sí? O como dice Pablo, ya él entró como un abortivo, ya él entró en la última, cuando la puerta estaba a punto de cerrarse. Depende. Y cada uno de nosotros sabe más o menos qué actitud del corazón ha tenido para con Dios. Ha tenido para con Dios, ¿ok? Entonces la tierra no es buena por sí misma. Nosotros siempre decimos, oye, siembra en mí, yo soy buena tierra. Pero la tierra no es buena por sí misma. La tierra es buena porque ha recibido el trato amoroso de Dios. Porque Dios te ha llamado con sus cuerdas de amor. Porque Dios ha permitido situaciones de tu vida para que tú te desencantes de tu prójimo, de la política, de la economía o de cualquier situación para que tú entiendas, lo que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo conozco personas que han esperado por años en el hombre. Conozco personas. Tengo un caso particular de una persona que dice, tengo 27 años. Y yo digo, bueno, Señor. Casi Gabriel García Márquez con los 100 años de soledad. Y no estoy hablando de cuestiones de pareja. Es otra circunstancia. Pero va a llegar el momento donde esa persona va a decir, basta, ya no espero más en el hombre, voy a empezar a creerle a Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este corazón que ha vivido cosas difíciles y comprende su hambre, está dispuesto a abrazar la semilla buena del sembrador. Es decir, ese 25% lo que dice dame, quiero más, ¿ok? Que es el 30, el 60 y el 100 por uno. Ya los intereses del último 25% de terreno no son él mismo o ella misma, sino Dios. ¿De qué manera puedo conectar con el propósito de Dios para yo poder ser útil? Para no ser negligente cuando me corresponda hacer algo, decir algo, acompañar en silencio, no importa. Porque Dios a sus instrumentos los usa. Muchas veces nosotros no necesitamos dar el mejor discurso, simplemente nuestra presencia es suficiente. Saber aquí estoy. Por eso es que la Escritura nos dice que debemos aprender a llorar con el que llora y reír con el que ríe. Acompañar, estar presente. Estoy aquí para ti. Ajá. Entonces, Dios no admite mezclas y muchas veces este es uno de los mayores obstáculos en nuestra vida. Nosotros queremos hacer un injerto, ¿sabes? Como dice mango, sabor a piña. o injertar. Y la semilla de Cristo es pura. Sobre esto el Antiguo Testamento tenía una ley donde dice que no debíamos poner a trillar al buey con el asno, ¿sí? Que no podíamos sembrar dos tipos de semillas. ¿Por qué? Porque la semilla que es Cristo debe trabajar pura, 100% Él en nosotros. Y muchas veces le digo que este es el obstáculo, pues tú dices, sí Señor, yo te voy a creer, yo te voy a amar, yo te voy a servir, pero mis hijos yo lo creo porque a mí nadie me va a decir cómo yo voy a criar a mis hijos. Error. Cuando la semilla de Cristo viene a tu vida, Él te va a transformar por completo. Y así tú vengas de una tradición, tal vez creíste con el segundo hijo, pero al primer hijo lo criaste ahí como pudiste. No importa. Empieza desde cero con ese segundo y redime el tiempo de lo que hiciste mal con el primero. Pero nosotros muchas veces queremos mezclar a Cristo con nosotros mismos y así no funciona. Por eso es que en una de sus parábolas Jesús decía, no se pone remiendo nuevo en vestido viejo, porque el nuevo va a tirar del viejo y se va a hacer peor la rotura. ¿A qué se refería él? A una mentalidad o a un corazón. Porque cuando nosotros creímos, nosotros aprendimos la Biblia como un todo, amén. No, pero nosotros estamos en un tiempo del nuevo pacto. Estamos en un tiempo de la gracia.
Nosotros no queremos poder creer en Cristo por gracias y vivir por obras. No funciona así. Por eso es que tenemos que cuestionar la forma como también nosotros hemos creído. Tenemos que cuestionar. Si lo que creo lo creí bien como es, estamos en un tiempo. Por eso es que Jesús decía que si te ofrecen vino nuevo, ¿qué respondían los demás? Dirán que el viejo es mejor. ¿A qué se refería? A un antiguo pacto, donde todo era leyes, estatutos y mandamientos. Ahora no, ahora la ley es del Espíritu de vida en Cristo, en donde Cristo produce un nuevo hombre, pero habitando dentro de ti, gobernándote desde adentro. Por eso Él no admite mezclas. No puede ser 75% Dios y déjame a mí un espacio para yo ser como soy. No. Dios te puede usar así como tú eres, con tu personalidad, con tu carácter, con tus habilidades, pero debe ser 100% Él. Todas las áreas de nuestra vida rendidas a Él, para que así la semilla única pueda dar fruto. Y muchas veces en eso es en lo que estamos errados. ¿Ok? Debe haber un menguar de nosotros para que haya un crecimiento de Cristo. Y muchas veces tenemos miedo porque tenemos una personalidad tan fuerte, tan definida, que se nos hace difícil, ¿ok? Yo pienso que sufre más el que es extrovertido y el que es así, que el que es calladito, porque el calladito, bueno, recibe ahí poco a poco. Pero el que tiene una forma de pensar, una forma de ser demasiado definida, sufre un poquito más porque no quiere morir a eso. Pero tenemos que hacerlo, es parte, porque si no, no estamos en el 25% que produce fruto. ¿Ok? Bien. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder sobrellevar, porque Él tiene mucho que darnos. Dios tiene muchísimo que darnos. Yo todavía me pregunto cómo estuve tantos años creyendo lo que creía, pero bueno, gracias a Dios, uno poco a poco, ¿sí? Pero creyendo todo literal, aplicando todo así. Dígame, cuando alguien me hacía algo, yo de una vez, ¿cómo es? No os venguéis, mía es la venganza. Oye, queremos aplicar la ley cuando estamos en un tiempo de la gracia, ¿ok? Y nosotros tenemos que entender que si alguien nos hiere, nos hace daño, es porque está muerto en delitos y en pecados, ¿sí? Si alguien no actúa de la mejor manera, es porque está muerta en delitos y en pecados. Eso es lo que tiene, lo que Él tiene es lo que da. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces nos herimos, nos sufrimos y pasamos por sin entender lo principal, dónde está, qué tipo de terreno es esa persona, qué tipo de corazón tiene. Entonces la demanda está hacia ti cuando si tú estás en el 25% que sí produce fruto, ¿cómo vas a responder? No reaccionar, porque nosotros no somos tubos de ensayo donde echan un poquito de esto, de aquello y explotamos. No. Tenemos que aprender a responder. Y cuando reaccionamos, volvemos a la calma y para la próxima no reaccionamos, respondemos. ¿Ok? Bien. Dios te quiere llevar a una revelación más exacta de su palabra. Estoy segura de que solo aquellos días de dolor, incertidumbre y soledad fueron el arado necesario para estar en donde estamos. Amén. Que es en Cristo. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Sí, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Creo que el pastor lo usó la semana pasada. ¿Cómo es la tribulación? Leve y momentánea. Pero ¿qué produce? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, las situaciones por las cuales pasamos no son para muerte, ¿sí? Sino para producir vida, un mayor peso de gloria en nosotros. Creo que el pastor usaba el versículo
donde le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque nosotros queremos aplicarle la lógica a todo. ¿Por qué me está pasando esto? El diablo. No. Nosotros hemos aprendido que hay cosas buenas que dan malos frutos en nosotros y hay cosas malas que producen buenos frutos en nosotros. Entonces, si nosotros estamos en las manos de Dios y somos ese 25% que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, si lo que me está pasando parece malo, Dios lo va a tornar para mi bien, para mi madurez, ¿ok? Para yo salir fortalecido, para yo poder fortalecer a otros. Ok, y tengo otro de Corintios que está. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no es que vamos a dudar, ay Señor, ¿será que tú me estás procesando porque soy el segundo 25%, porque estoy? No. Si usted creyó en Cristo, amén, hemos creído en Él, sabemos que Él no nos compró ni nos aceptó porque nosotros fuéramos buenos o bonitos. Él lo quiso hacer. Cuando nosotros no pensábamos en Él, Él nos dio vida eterna, vida nueva. Creemos en Él, hemos abrazado la palabra. Estamos pasando por circunstancias, pero no vamos a ver las circunstancias. Lo vamos a ver a Él. Vamos a permanecer en la palabra. Amén. ¿Qué dice? Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Me va a evitar Dios que pase por ahí? No, yo no voy a temer porque Él está conmigo. Entonces las circunstancias por las cuales nosotros pasamos no son para que ahora digamos, ay Señor, voy a partir la torta, ¿dónde iré yo? No, sino para que nosotros definitivamente entendamos que si yo creí en Cristo y soy buena tierra, pero aún no estoy produciendo el fruto que Él sabe que yo puedo producir, esta circunstancia puede ser el arado que mi corazón está necesitando para que yo haga lo que debo hacer, para lo cual Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo, que yo creo que no soy capaz de soportar, pero ¿sabes qué? Sí soy capaz de soportar, soy capaz de vencer, y el que va a llevar toda la gloria y toda la honra va a ser Cristo, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque cuando nos ponemos a ver las circunstancias, eso se pone color de hormiga. A veces estamos cansados, a veces decimos, Señor, no aguanto más, pero Él sabe que sí puedes. Porque Él vio desde la eternidad todas las cosas. No hay nada oculto para Él. Amén. Ok. Eso no quiere decir que tú no vas a llorar. Porque para llorona, búsquenme. Eso no quiere decir que no vamos a llorar. Lo que quiere decir es que es mi oportunidad para mantenerme firme en la palabra. Esa palabra rema que Dios te dio y que usted se la sabe de memoria, no se la sabe como una contra, como una cintica, como un no. Usted se la sabe porque usted sabe que es real. Y usted la profesa porque usted sabe que es real. Todos nosotros tenemos un versículo, una palabra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y por eso hay situaciones que cuando otro debería estar, yo estoy un poquito más tranquila porque esa es mi palabra rema. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos una palabra que es la que nos afirma, la que nos hace avanzar. Así usted siente que se está quemando los pies, no se detenga. Avance. Ok, ya vamos a terminar. Pero Job nos puede enseñar algo hoy. Job 13:15. Él dijo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque nosotros muchas veces no nos avergüenza tanto el proceso, sino quién me está viendo ser procesado. Y eso que es evangélico, y eso que es hermanita, y eso yo la vi allá cantando, predicando, y mírela. Entonces nosotros vamos a esperar en el Señor aunque nos mate. Amén. Porque dice la Escritura
que estar fuera del cuerpo es estar presente en él, ¿verdad? No deberíamos temerle a la muerte, algún día nos vamos a morir, ¿sí? Pero yo decido esperar en Dios. No voy a buscar al que me ayude, al que me cuadre aquí, al que me salve, porque yo voy a esperar en Dios, salvo que Dios te dirija. Mira, esta persona, aquella persona, ¿sí? Pero permanecer firme en el Señor, aunque Él me matare. Lo voy a sustentar con, lo tengo por aquí, o me ayuda Arnoldo. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego le dijeron al rey, Dios nos puede salvar, pero si no nos libra, sí, porque no, creí que lo había notado. ¿Cómo? Oye, y es difícil que usted tenga su empresa y usted la quiere servir al Señor, usted quiere agradar al Señor. Supóngase que usted tiene una empresa de asfaltado. Ahorita cuando veníamos en el carro, la hermana decía, uy, sí hay hueco. Supóngase que su empresa es de asfaltado y a usted le llega una persona de una institución y me dice, quiero que me asfaltes de tal a tal, son tantos kilómetros, pero me vas a facturar 15 centímetros de asfaltado, pero vas a hacer 10, porque esos 5 no los vamos a cuadrar allí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? No. Tú dices, bueno, pero es que el que se va a robar la plata es él. Yo le digo que ese es 5. No. Si usted hace 10 centímetros de asfaltado, usted tiene que facturar 10 centímetros de asfaltado. Así se pierda esa oportunidad de ese negocio. Porque nosotros en el Señor, dice la Escritura que el que abre portillo le morderá, el que abriere vallado le morderá la serpiente. No diga, ay Señor, es que yo no sabía. No, usted sí sabía. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que le trabajaban al rey, que eran distinguidos ante el rey, porque ellos dicen que en ellos había un espíritu superior, y el rey lo reconocía, a ellos le dijeron, bueno, les tendieron una trampa, y ellos le dijeron al Señor, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, uno pudiera decir, Dios me va a librar de esto, a mí nadie me va a tocar, a mí nadie me va a hacer. No, y si Dios permite que te lastimen o permite que tú pierdas, Él sigue siendo Dios. En el estudio decía una hermana, a veces cuando Dios no nos libra de algo decimos, ay, Dios no es tan bueno. No, Dios sí es bueno, pero Él es soberano. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego lo sabían. Ellos dijeron, Dios sí nos puede librar del horno y de tu mano, para que vos sepáis, dijera el maracucho. Pero si no lo hace, igual nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas, ni vamos a adorar a la imagen. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ponernos firmes. Eso significa no mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo mismo que Job dijo, aunque me mate, prefiero esperar en él. ¿Ustedes se acuerdan cuando el rey David pecó haciendo el censo? ¿Sí han leído esa historia? Y Dios le dijo, ¿por qué? Porque Dios había prohibido hacer censo. Él quería millares de millares sin que lo contaran. Solamente él sabía cuánto pueblo tenía. Entonces David mandó a hacer un censo. Y no sé si me lo ayudas a buscar. David mandó a hacer un censo y Dios le dijo, los voy a castigar por haberme desobedecido. Y le dio 3 opciones. Una peste, morir a filo de espada o que Dios enviara, no tengo el 100% del contexto. ¿Y David qué le dijo? A ver, ¿quién sabe? Que lo castigara a él, no al pueblo. Que era mejor el castigo de Dios. Pero nosotros a veces tememos al castigo del hombre o a la opinión del hombre.
o a lo que nos pueda hacer el hombre. No dice la Escritura, no temas lo que el hombre les puede hacer, porque después de matado el cuerpo, ¿qué más le va a hacer? Más bien temed al que tiene poder sobre vuestras almas. Entonces el rey David en esta oportunidad, porque quiero dar como ejemplos puntuales acerca de qué significa no mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por eso es que dice que Abraham se sostuvo como viendo a quién, al invisible, ¿verdad? Y nosotros también, aunque tal vez nosotros a veces parece que Dios hace silencio, parece que Dios no responde, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a ver las cosas temporales, sino las cosas eternas. Y si aún nuestra vida está en riesgo, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque Dios es grande en misericordia, dice la Escritura. Bueno, esa va a ser la tarea. Ah, no, ahí está. Sí, pero léala completa. Por la desobediencia de David, Dios le da 3 opciones. Y él prefiere caer en las manos de Dios, que el castigo venga directo de Dios. Sí, ok. Entonces, no está bien tratar de revestirnos de Cristo y de nosotros mismos. El mismo Job en el versículo 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. ¿Después de qué? Después del proceso, después que han transcurrido todos esos capítulos de Job donde sabemos que no la pasó nada bien, pero Dios le preservó la vida. Y al él preferir estar en las manos de Dios, conoció realmente a Dios y Dios no lo dejó en ese postrer estado, Dios lo llevó a un nuevo nivel de gloria. Cierro con este. Lucas 5:26 dice que después que Jesús hizo el milagro, ese fue el capítulo que estudiamos el jueves pasado, dice que 5:26, todos quedaron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Es lo mismo que está en Josué capítulo 3, versículo 5, donde Josué les da una orden. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Bendito el proceso que nos puso en el lugar que nos puso y que nos llevó al porcentaje del terreno donde podemos dar fruto para el Señor, para su gloria y para su alabanza. Así que no temamos situación alguna, más bien sepamos que Dios se va a glorificar en cada uno de nuestros procesos. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Amén. ¿Ya? No, ya va. Señor, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias. Tú eres un Dios maravilloso, extraordinario, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, en tu amor y en tu fidelidad, Señor, has tenido un trato amoroso, humano con nosotros, Señor, para poder llevarnos a ser ese terreno donde el corazón está listo y dispuesto para recibir tu palabra, ese terreno que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, es nuestra oración que de ahora en adelante nuestros ojos puedan ver las cosas que no se ven, que nuestra atención pueda estar fija en las cosas celestiales y no en las temporales, Señor. Que nosotros estemos listos y preparados, Señor, para presentar defensa ante esta fe maravillosa, la cual recibimos de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, mi Dios, que nuestro corazón de ahora en adelante pueda estar dispuesto a recibir tu trato, tu arado, tu limpieza, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto todo el tiempo, Señor, mientras estemos en esta vida, en nuestra vida personal, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar con nuestra familia, en nuestro laborar, en nuestro andar diario, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda aportar esa atmósfera celestial en donde se produzcan cambios extraordinarios, donde la gente pueda meditar acerca de ti,
donde los oídos puedan abrirse y las bocas para confesar que Jesucristo es el Señor, quien venció la muerte, Señor, y resucitó para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.